En 1993, una mañana tranquila de otoño, María Valenzuela desapareció, sin dejar rastro en la selva tropical de Chiapas. Era una turista argentina, amante de la naturaleza, que había llegado a México para disfrutar de un viaje único. Se encontraba de excursión con su esposo, Javier, en un grupo pequeño de turistas, cuando, en medio de la espesura de la jungla, se desvaneció. Nadie escuchó un grito ni vio señales de lucha. Solo su mochila, cuidadosamente dejada a un lado del sendero, y su bota izquierda, hallada a medio camino, fueron los restos que indicaron que algo había salido terriblemente mal. Desde ese día, Javier no supo cómo sobrellevar la ausencia de su esposa. La angustia y el dolor se convirtieron en compañeros constantes, mientras los días se estiraban en una espera interminable, sin respuestas. La selva tropical, con su vastedad y complejidad, parecía engullirla sin dejar huella. Tras semanas de búsqueda, las autoridades locales dieron por cerrado el caso, aunque Javier nunca dejó de pensar en María. No era solo su esposa, era su compañera de vida, la madre de su hija, Elisa, que en ese entonces tenía solo 6 años. La pequeña, con el paso de los años, comenzó a adaptarse a la ausencia de su madre, pero Javier jamás pudo hacerlo. Vivió con una pregunta constante en su mente. ¿Qué le pasó a María? Un día, cuando ya había perdido la esperanza de encontrarla con vida, Javier decidió hacer algo que nunca imaginó que haría. Regresó a la selva. 15 años después, en 2008, Javier, ya convertido en un hombre más marcado por las cicatrices de la vida, volvió a Chiapas. Elisa, ahora una joven de 21 años, le había pedido que dejara el pasado atrás, pero él no podía. María merecía una respuesta, algo que le trajera paz, aunque fuera en forma de dolorosa verdad. Regresó solo, armado con su cámara y su mochila, decidido a recorrer el mismo sendero donde, años atrás, había perdido su amor. La jungla seguía igual de imponente, llena de sonidos extraños y de una humedad que empapaba cada rincón. Javier caminó por el sendero, como una sombra del pasado, buscando cualquier pista que pudiera resolver el enigma que lo había atormentado durante tanto tiempo. A medida que avanzaba, la densidad de la selva lo envolvía. Los árboles eran aún más altos de lo que recordaba, y el aire estaba saturado de la fragancia de las flores exóticas. El sol apenas lograba filtrarse a través del dosel, creando un juego de luces y sombras que le hacía sentir que el tiempo se detenía. Recordaba con claridad ese día, cómo María sonreía mientras caminaba a su lado, cómo hablaban de sus sueños y proyectos, de la vida que planeaban juntos. De repente, un sonido lo sacó de su trance. Algo cayó al suelo. Al acercarse, vio lo que menos esperaba encontrar. Allí, entre las raíces de un árbol antiguo, estaba una bota, la bota izquierda de María. El corazón de Javier se aceleró. La bota estaba medio enterrada en la tierra, sucia, desgastada, pero era inconfundible. La sensación de que el tiempo había dado un giro extraño lo envolvió. Era como si esa bota hubiera estado esperando ser encontrada, como si la selva misma la hubiera dejado allí, como un testigo mudo de lo sucedido. Con manos temblorosas, Javier la levantó y la examinó. No había duda. Era la misma bota que había encontrado en el pasado. Pero, ¿cómo era posible que estuviera aquí, 15 años después? ¿Qué significaba encontrarla ahora, cuando todo parecía perdido? Con el corazón lleno de preguntas, Javier decidió que no podría simplemente dejarla allí. La recogió con cuidado, como si fuera un pedazo de su vida perdido en el tiempo. Sabía que debía encontrar más respuestas, pero la selva, que durante tanto tiempo le había robado a su esposa, ahora le ofrecía una pista, una señal. Decidió seguir caminando, adentrándose más en la jungla. Sabía que la bota era solo un fragmento, pero el fragmento era suficiente para encender su esperanza. Esto no es una coincidencia, pensó, mientras avanzaba, su mente atrapada entre el miedo y la esperanza. A medida que la jornada pasaba, Javier comenzó a sentir una extraña conexión con la selva. La naturaleza lo rodeaba, y en su silencio parecía susurrarle algo. Quizá era la misma sensación que había tenido cuando estuvo allí con María, o tal vez algo más profundo, algo que solo la selva podría ofrecer, la posibilidad de encontrar lo perdido. Los recuerdos de su esposa volvían al con cada paso que daba, como si la jungla misma los reviviera. «María, te voy a encontrar»,
murmuró para sí mismo, sabiendo que este viaje era su última oportunidad de dar sentido a lo que había sucedido. Javier caminó durante horas, la bota en su mochila, como un recordatorio constante de la pregunta que aún no encontraba respuesta. La selva se tornó más densa a medida que avanzaba. Los árboles altos se mezclaban con helechos gigantes y las sombras se alargaban. La humedad era asfixiante y el sonido de los insectos y aves lo envolvía todo. Sin embargo, algo en el aire parecía diferente. Era como si la jungla le estuviera susurrando secretos, aunque Javier no lograba descifrar sus palabras. El suelo se volvía más fangoso, lo que dificultaba el avance, pero no había marcha atrás. De repente, mientras caminaba por un sendero casi invisible entre la maleza, Javier tropezó con algo. Al caer al suelo, se levantó rápidamente, mirando a su alrededor. En su caída, había tocado una roca que parecía haber sido movida recientemente. Intrigado, comenzó a examinar el lugar más de cerca. La roca había quedado desplazada, dejando al descubierto un pequeño agujero en el suelo. Con el corazón acelerado, Javier comenzó a excavar con sus manos, apartando la tierra húmeda y la hojarasca. ¿Qué podría haber ahí? ¿Era posible que estuviera cerca de la verdad? Después de varios minutos de trabajo, sus manos tocaron algo sólido. Era un objeto metálico, desgastado por los años, pero inconfundible. Una caja pequeña, con lo que parecía un candado oxidado. El corazón de Javier latió con fuerza, mientras sostenía la caja en sus manos. No sabía si debía abrirla o si lo que encontraría allí cambiaría su vida para siempre. Se detuvo por un momento, mirando a su alrededor. La selva, que lo había rodeado de una forma tan silenciosa y espesa, ahora parecía observarlo atentamente, esperando una decisión. Con un nudo en el estómago, Javier decidió abrir la caja. Dentro, encontró una serie de papeles, algunos ya desintegrados por el paso del tiempo, pero que aún eran legibles. En uno de los papeles, encontró algo que le heló la sangre, una carta dirigida a María. Al principio, no entendió bien lo que leía. Era una carta escrita por un desconocido, con palabras que sugerían que alguien había estado observando a su esposa mucho antes de su desaparición. La carta hablaba de experimentación y de cambios en el tiempo. Javier no podía creer lo que leía. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su esposa estaba involucrada en algo tan oscuro? La carta hablaba de un proyecto secreto, del cual María, aparentemente, había sido una pieza clave. El proyecto, según el texto, implicaba manipulación del tiempo, un concepto tan abstracto y aterrador que Javier no sabía cómo asimilarlo. «Es una mentira. Todo esto es una mentira», murmuró para sí mismo, pero al mismo tiempo, la duda se instaló en su corazón. Los recuerdos de su esposa, siempre tan llena de vida y entusiasmo por la naturaleza, ahora parecían tener una sombra oscura sobre ellos. ¿Qué había pasado realmente con María? ¿Era posible que ella hubiera estado involucrada en algo tan peligroso? Javier sintió un sudor frío recorriéndole la espalda. Todo lo que creía saber sobre la desaparición de María estaba empezando a desmoronarse. La idea de que ella pudiera haber sido parte de un proyecto tan siniestro lo desconcertaba, pero también le dio una extraña sensación de claridad. Si ese proyecto existía, era probable que muchas otras personas estuvieran involucradas. ¿Podría ser que María nunca desapareciera realmente? ¿Que estuviera atrapada en alguna parte de este proyecto, viviendo algo más allá de su comprensión? El miedo se apoderó de él, pero también una renovada determinación. Necesitaba encontrar respuestas. Decidió seguir buscando. La carta, aunque aterradora, parecía ser solo el principio. La selva, con sus misterios y su silencio, ahora se sentía como un laberinto lleno de secretos. Javier se levantó, dejando la caja en el suelo, decidido a seguir buscando pistas. Algo dentro de él le decía que estaba cerca, que la verdad estaba a solo unos pasos. Pero la selva, con su vasta inmensidad, no facilitaba la búsqueda. Cada paso que daba parecía hacerlo adentrarse más en un lugar que se alejaba de la realidad que conocía. La noche comenzó a caer rápidamente, envolviendo la jungla en una oscuridad densa. Javier sabía que no podía seguir mucho más. La fatiga lo estaba alcanzando, pero algo lo mantenía en pie. María merecía la verdad, y él no descansaría hasta encontrarla. Decidió acampar allí mismo, bajo un árbol gigante, mientras repasaba mentalmente todo lo que había encontrado hasta ahora. En ese momento, sintió una presencia detrás de él. Se dio vuelta rápidamente,
pero no había nadie. Sin embargo, en la oscuridad, creyó ver algo moverse entre los árboles. ¿Era una señal? ¿Un aviso de que no estaba solo en su búsqueda? Javier se quedó quieto, mirando la dirección donde había visto un movimiento. La oscuridad de la selva lo envolvía, y el sonido de los insectos y el viento entre los árboles lo rodeaba. Su respiración se aceleró, y el miedo volvió a apoderarse de él. ¿Qué había visto? ¿Era una sombra o alguien que estaba observando sus movimientos? La idea de estar siendo seguido, o de que alguien más estuviera allí con él, lo inquietó profundamente. Decidió tomar un respiro y recuperar la calma, pero el ambiente pesado no lo dejaba pensar con claridad. La selva se sentía más viva que nunca, como si estuviera respirando con él. Tomó su linterna y, con pasos cautelosos, comenzó a caminar hacia el lugar donde había visto el movimiento. La luz de la linterna apenas penetraba en la espesa vegetación, pero cada paso lo acercaba a lo que sea que hubiera causado esa sensación extraña. De repente, algo más grande se movió a su izquierda. Javier giró bruscamente. Su corazón latía con fuerza, pero al iluminar con la linterna no encontró nada. Solo la inmensidad oscura de la jungla. «Estoy imaginando cosas», murmuró, tratando de convencerse de que no había nada más allá de su propia ansiedad. Volvió a su campamento improvisado, decidido a descansar. Pero mientras se acomodaba en su saco de dormir, una sensación de inquietud lo invadió. Algo no estaba bien. Sabía que debía seguir buscando, pero también temía lo que pudiera encontrar. La carta que había leído antes seguía resonando en su mente, especialmente las palabras sobre experimentación y cambios en el tiempo. La pregunta de por qué María había sido parte de algo tan oscuro lo atormentaba. Se giró y miró hacia el cielo estrellado, deseando encontrar alguna respuesta, alguna señal de que todo lo que había hecho hasta ahora tenía un propósito. La selva parecía ser un lugar donde el tiempo no existía, donde los días y las noches se mezclaban sin importar. Javier, agotado pero determinado, cerró los ojos, dejando que el sonido de la naturaleza lo arrullara. Sin embargo, no pudo evitar pensar en Elisa, su hija. Habían pasado tantos años desde la desaparición de María, y aunque ella había crecido y encontrado su camino, Javier nunca había dejado de buscarla. Si lograba encontrar a María, ¿cómo le explicaría todo lo que había sucedido? ¿Cómo podría ella regresar a una vida normal después de todo lo que había vivido? Al amanecer, Javier despertó con una sensación extraña, como si la selva lo estuviera llamando. Se levantó rápidamente y, tras recoger sus cosas, decidió que ya era hora de regresar al lugar donde había encontrado la caja. Tal vez allí, entre las raíces de los árboles, encontraría más respuestas. A medida que caminaba, la niebla de la mañana comenzaba a disiparse y los primeros rayos del sol iluminaban la selva. Pero, a pesar de la belleza del paisaje, el miedo seguía en su pecho. La selva, tan tranquila en apariencia, era con secretos que él no entendía completamente. Al llegar nuevamente al sitio donde había encontrado la caja, Javier notó algo extraño. La tierra que había removido la noche anterior parecía haber sido alterada. Algo, o alguien, había estado allí después de él. La caja había desaparecido, y con ella la sensación de que la selva le ofrecía una respuesta. Javier miró a su alrededor, buscando alguna pista que pudiera indicarle quién había estado allí. Pero no había rastros. Era como si la selva hubiera tragado todo, como si el tiempo se hubiera llevado hasta el último vestigio de lo que había encontrado. La incertidumbre lo consumía. ¿Había sido su imaginación o realmente algo más había sucedido? De repente, un sonido suave lo distrajo. Volvió la mirada hacia una pequeña senda que se abría entre los árboles, apenas visible, pero lo suficientemente marcada para indicar que alguien había pasado por allí. La curiosidad lo invadió, y sin pensarlo dos veces, decidió seguir la senda. A medida que avanzaba, el ambiente se volvía más denso, y el sol ya no lograba atravesar las copas de los árboles. El aire estaba impregnado de humedad, y el silencio era absoluto, salvo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Al final de la senda, llegó a un pequeño claro donde una antigua construcción se alzaba entre la vegetación. Era un edificio en ruinas, cubierto por plantas trepadoras y musgo, pero aún reconocible. Javier se acercó con cautela, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. Al entrar, vio que dentro del edificio había algo que lo dejó paralizado. En el suelo,
cuidadosamente dispuestas, estaban más botas de turistas, todas aparentemente abandonadas. Algunas parecían viejas, otras nuevas. La sensación de terror lo invadió. ¿Qué era este lugar? ¿Era posible que María hubiera estado aquí? Javier permaneció quieto, mirando las botas dispersas en el suelo del edificio en ruinas. Su mente no podía procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible que esas botas, abandonadas allí, estuvieran conectadas con su esposa? La pregunta rondaba su cabeza, y el terror crecía dentro de él. Se acercó con cautela, iluminando con la linterna cada rincón de la habitación. Mientras avanzaba, notó que las paredes del edificio estaban cubiertas de inscripciones extrañas, como símbolos o escrituras que no lograba comprender. Todo parecía tan fuera de lugar, como si la naturaleza misma hubiera sido alterada por algo que aún no entendía. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de él, pero no podía detenerse. La necesidad de encontrar a María, de comprender qué había pasado realmente, era más fuerte que cualquier otro sentimiento. Al examinar las botas, encontró algo peculiar. En la suela de una de ellas había un mensaje tallado. Javier lo leyó con dificultad, ya que las letras estaban desfiguradas por el tiempo, pero lo que logró leer le heló la sangre. «Nos están observando. No salgas». El mensaje parecía haber sido escrito por alguien atrapado en el mismo lugar, alguien que había intentado advertir a otros. ¿Era posible que María hubiera dejado este mensaje? ¿Qué estaba pasando en este lugar? El tiempo parecía haberse detenido en ese edificio. Javier sentía que cada segundo que pasaba allí lo alejaba de la realidad, como si la selva misma lo hubiera absorbido por completo. Pero sabía que tenía que continuar, que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Decidió seguir explorando el edificio, con la sensación de que algo importante debía estar allí, algo que lo conectara con lo que había sucedido a María. Los pasillos eran estrechos y oscuros, pero la linterna iluminaba las paredes cubiertas de polvo, revelando más símbolos extraños, como si fueran parte de un mapa o de un sistema de comunicación. De repente, en una de las paredes más alejadas, Javier encontró una puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, se acercó con la sensación de que esa puerta lo llevaría a una verdad oculta. Al empujarla con cautela, encontró una habitación pequeña, apenas iluminada por una ventana rota. En el centro de la habitación había una mesa de madera con varios objetos, entre ellos una serie de fotografías viejas y un cuaderno. Javier se acercó con cautela, y al abrir el cuaderno, vio lo que parecía ser el diario de una persona. Al principio, no reconoció la letra, pero al leer las primeras páginas, algo en su interior le dijo que ese diario pertenecía a María. Las primeras páginas hablaban de la llegada a la selva, de cómo se sintió al estar allí por primera vez, rodeada de naturaleza. Pero conforme avanzaba, el tono de las entradas cambiaba. María comenzaba a escribir sobre extrañas sensaciones, sobre voces en la selva y sobre la creciente sensación de que alguien o algo los estaba observando. En una de las últimas páginas, el mensaje se volvió más desesperado. «Nos están observando. No sé cómo saldremos de aquí, pero tengo miedo de que nunca regresemos». Javier sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. ¿Qué estaba pasando en ese lugar? ¿Por qué María había dejado ese mensaje? ¿Por qué ella y las otras personas que desaparecieron allí nunca pudieron regresar? Javier no podía seguir leyendo. La angustia lo ahogaba. Cerró el cuaderno y lo dejó sobre la mesa, tomando un momento para procesar lo que acababa de descubrir. Las palabras de María lo perseguían, y la sensación de que estaba a punto de desvelar un misterio mucho más grande lo envolvía por completo. Decidió que debía salir de ese lugar y regresar al campamento, pero algo lo hizo detenerse. En una esquina de la habitación notó una pequeña puerta oculta detrás de unas cajas. Sin pensarlo, se acercó y la abrió, encontrándose con un estrecho pasillo que conducía aún más profundo en el edificio. El pasillo estaba oscuro y sucio, pero la linterna de Javier iluminaba apenas lo suficiente para seguir adelante. El aire estaba denso, cargado de humedad, y el sonido de sus pasos resonaba de manera inquietante. Al final del pasillo, encontró otra puerta, esta vez cerrada. Sin embargo, la cerradura estaba rota, y al empujarla, la puerta cedió con un crujido. Lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. La habitación estaba llena de artefactos, documentos y más botas, todas abandonadas. Pero lo más impactante fue lo que encontró en el centro: una jaula, vacía,
pero claramente destinada a contener a alguien. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente a la jaula. En el suelo, junto a ella, había una fotografía rota de un grupo de personas. Al examinarla más de cerca, Javier pudo distinguir a su esposa, María, entre las sombras de la foto. ¿Qué estaba haciendo ella en ese lugar? ¿Por qué había sido retenida en una jaula? Las respuestas seguían eludiéndolo, pero lo que sí sabía era que había algo mucho más siniestro detrás de la desaparición de María, algo relacionado con experimentos y control. Este lugar, este edificio en ruinas, era la clave de todo. Javier se quedó frente a la jaula, incapaz de moverse. La imagen de María, aunque distorsionada por el paso del tiempo y el daño en la foto, le heló la sangre. ¿Cómo había terminado allí? ¿Y qué había sucedido con ella durante todos esos años? Las preguntas se apoderaron de su mente, mientras el silencio de la selva lo rodeaba, como si el lugar estuviera esperando una respuesta. No podía creer lo que estaba viendo. Ese edificio, esa habitación, no solo escondían objetos abandonados, escondían una verdad que lo conectaba con el misterio de la desaparición de su esposa. ¿Qué clase de experimentos se realizaban aquí? ¿Por qué María había sido parte de ellos? Decidió examinar más a fondo la habitación. Al mirar alrededor, vio más papeles esparcidos por el suelo. Muchos de ellos estaban arrugados y algunos ya no eran legibles, pero otros estaban escritos con una letra ordenada, como si se tratara de registros. Javier recogió uno de los papeles, con las manos temblorosas, y lo leyó. Decía, sujetos 23 y 24. No han mostrado signos de deterioro físico. Sin embargo, las pruebas psicológicas revelan alteraciones en su percepción temporal. Continuaremos con la fase 2 del experimento. Sujetos desorientados. Javier se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Los sujetos mencionados en el informe parecían ser él y María. ¿Era posible que su esposa hubiera sido parte de un experimento que manipulaba el tiempo? La idea de que ella pudiera haber estado atrapada en ese lugar como un simple objeto de prueba lo llenó de ira. Sin embargo, no podía dejar de leer. Fase 2. Aislamiento completo. El sujeto femenino muestra signos de resistencia. Será necesario proceder con métodos más invasivos. Javier sintió un nudo en el estómago. ¿Qué querían decir con métodos invasivos? ¿A qué se referían con aislamiento completo? Las palabras eran cada vez más perturbadoras, y aunque su mente le pedía que dejara de leer, algo en su interior lo empujaba a seguir. Necesitaba respuestas, aunque le costara enfrentarse lo más oscuro de la realidad. Mientras trataba de procesar lo que acababa de leer, algo llamó su atención. En el fondo de la habitación, al lado de la jaula, había un pequeño compartimiento oculto bajo una mesa. Javier se acercó con cautela, mirando por encima del hombro, como si temía que alguien estuviera observando sus movimientos. Al levantar la mesa con esfuerzo, descubrió una caja de metal. La caja estaba cerrada con un candado, pero Javier no dudó en abrirla con una llave que encontró cerca. Dentro, había más documentos, algunos más recientes que los anteriores, pero lo que realmente lo dejó sin aliento fue una fotografía. En ella, María estaba abrazando a un hombre desconocido. El hombre, con una expresión seria, parecía estar guiándola hacia lo que Javier no podía entender en ese momento. Pero lo peor de todo fue que, detrás de María, había un edificio muy similar al que él mismo estaba en ese momento. Con la fotografía en las manos, Javier comenzó a temblar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera aterradora. María no había sido solo una víctima, sino que, de alguna forma, estaba involucrada en los experimentos que se realizaban en ese lugar. ¿Qué la había llevado a aceptar formar parte de todo esto? ¿Cómo se había convertido en una pieza dentro de ese sistema? Las preguntas seguían multiplicándose, pero también lo hacía su desesperación por encontrar una respuesta. Si realmente estaba atrapada en ese ciclo de experimentos, ¿cómo podía liberarla? El miedo y la ira se mezclaban en su pecho, pero la necesidad de encontrar a su esposa lo mantenía en pie, impulsándola a seguir adelante. Decidió que debía salir de allí, pero algo dentro de él le decía que aún no había terminado. Si la fotografía mostraba otro lugar, otra instalación similar a esa, entonces debía encontrarla. No podía abandonar la selva sin entender completamente lo que había sucedido. Javier, con la fotografía en mano, salió de la habitación y se dirigió hacia el exterior del edificio. La selva lo rodeaba, imponente,
como un laberinto sin fin. Cada paso que daba era más incierto que el anterior, pero no había vuelta atrás. María lo necesitaba, y él debía hacer lo imposible por encontrarla, aunque eso significara adentrarse aún más en los misterios que la selva guardaba celosamente. Mientras caminaba, el aire denso de la jungla lo envolvía, y el sonido de los animales comenzaba a intensificarse. Javier, ahora más alerta que nunca, sentía que estaba siendo observado. La idea de estar siendo seguido por alguien o algo lo inquietaba, pero no podía permitirse pensar en ello. Sabía que el peligro no era solo físico, lo que más temía era perderse en un juego sin fin, una red de mentiras y manipulaciones. La idea de que todo lo que había vivido hasta ese momento fuera parte de un experimento sin sentido le parecía insoportable. Pero no podía dejar de avanzar, porque solo de esa forma encontraría las respuestas, aunque estuviera enfrentándose a su propio destino. La selva parecía cambiar a su alrededor, como si la naturaleza misma estuviera respondiendo a su presencia. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y las sombras crecían a su alrededor. Javier no podía evitar sentir que algo le acechaba. En ese momento, un sonido quebró el silencio. Una rama crujió a lo lejos. Javier se detuvo, su corazón palpitando con fuerza. Era alguien más, o simplemente el viento. La selva, con su misterio, guardaba secretos que él aún no podía comprender, pero sabía que debía seguir adelante. No podía volver atrás. María lo necesitaba, y él la encontraría, no importaba lo que tuviera que enfrentar. Javier continuó su camino, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, pero no podía detenerse. El crujido de las ramas y el canto lejano de los animales lo rodeaban, pero de repente el silencio comenzó a apoderarse de la selva. La tensión en el aire era palpable, y una sensación extraña lo invadió, como si algo estuviera observando sus movimientos, pero no podía ver nada. La selva parecía tener vida propia, una vida que la acechaba, esperando el momento adecuado para revelarse. Javier se detuvo un instante, escuchando atentamente, pero solo el viento le respondió. Unos segundos más y decidió seguir adelante. La fotografía que había encontrado en el edificio en ruinas seguía siendo un misterio. María en esa foto, abrazando a un hombre desconocido, era algo que no podía sacar de su mente. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué María estaba tan cerca de él? La única respuesta que tenía era que necesitaba encontrar ese lugar. La instalación de la que hablaban los documentos debía estar cerca, y Javier sentía que lo estaba acercando a la verdad. Cada vez que miraba la fotografía, algo en su interior le decía que debía seguir, que esa imagen era la llave que abriría la puerta hacia el final de su búsqueda. Tras horas de caminar, Javier encontró un pequeño claro en medio de la selva. El lugar parecía haber sido alterado por la mano humana. Había huellas de vehículos, y algunas estructuras de metal oxidadas se asomaban entre la vegetación. Con cautela, Javier se adentró más. Allí, en medio del claro, encontró lo que más temía: una entrada, oculta detrás de unas gruesas raíces, que parecía un túnel. La sensación de que todo lo que había vivido hasta ese momento lo había llevado hasta ese punto lo invadió por completo. Este era el lugar, estaba seguro de ello. María, los otros turistas, las respuestas, todo estaba allí. Javier, con el pulso acelerado, se acercó a la entrada. El túnel estaba oscuro y el aire dentro era pesado, denso, como si todo lo que había ocurrido en esos años se hubiera quedado atrapado en ese espacio. Decidió entrar, sabiendo que lo que encontraría cambiaría su vida para siempre. Cada paso que daba lo acercaba a un futuro incierto, pero la necesidad de conocer la verdad lo impulsaba. Sabía que, si retrocedía, nunca podría perdonarse. Si quería saber qué le había pasado a María, debía enfrentar lo que fuera que estuviera esperándolo en ese lugar. La oscuridad del túnel lo envolvía por completo, y el aire se volvía más caliente y viciado a medida que avanzaba. Sus pasos resonaban en la nada, mientras su linterna iluminaba paredes de concreto cubiertas de moho y humedad. El túnel parecía interminable, pero algo en su interior le decía que no quedaba mucho por recorrer. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a una habitación pequeña. Al entrar, la luz de su linterna reveló una mesa llena de papeles y documentos dispersos. En el centro, había una computadora antigua. Javier se acercó lentamente, y al encenderla, encontró una carpeta titulada Proyecto Temporal, Fase Final. Al abrir la carpeta,
Lo que vio lo dejó sin aliento. Allí, entre las páginas, estaban los registros de todos los experimentos realizados, los sujetos de prueba, y entre ellos su nombre y el de María. Todo estaba documentado, desde su llegada a la selva hasta los días previos a su desaparición. La información estaba allí, clara y precisa. El proyecto no era solo sobre manipular el tiempo. Era una red de experimentos secretos para controlar la mente humana, usando el aislamiento temporal para alterar la percepción de los sujetos. La carta que había encontrado antes de María no era solo una advertencia, era la última pieza del rompecabezas. Javier comenzó a leer con avidez, pero su mente no podía procesar todo lo que encontraba. En un informe fechado pocos días antes de la desaparición de María, encontró una nota escrita a mano por uno de los científicos. El sujeto 23 está mostrando una resistencia inusual. La intervención será necesaria. Estamos a punto de alcanzar el objetivo final, pero el peligro es real. No debemos perderlos. Las palabras de ese informe le hicieron sentir un escalofrío recorrer su espalda. María, como él, había sido parte de un experimento diseñado para algo mucho más grande de lo que había imaginado. ¿Qué había pasado con ella? ¿Se había resistido a los experimentos? ¿Y por qué había desaparecido sin dejar rastro? La angustia lo invadió. María había estado allí, atrapada en ese mismo juego. Javier no sabía si debía continuar leyendo o si era mejor dejar ese lugar antes de que algo peor sucediera. Pero no podía irse sin la verdad. En ese momento, escuchó un ruido detrás de él. Un sonido suave, como pasos que se acercaban. Javier giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de estar siendo observado lo hizo estremecerse. Sabía que no estaba solo en ese lugar, y un sentimiento profundo de miedo comenzó a apoderarse de él. De repente, la puerta del túnel se cerró de golpe, y Javier escuchó un clic metálico. El ruido de la selva desapareció, y todo quedó en un silencio absoluto. La puerta estaba bloqueada. Alguien o algo lo había atrapado allí, y ahora no había salida. Javier miró hacia atrás, buscando alguna manera de escapar. Pero el túnel había desaparecido, y el espacio en el que se encontraba ahora parecía ser una trampa diseñada para él. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que había cometido el error de entrar allí. ¿Qué haría ahora? Javier se quedó paralizado frente a la puerta cerrada, su mente luchando por comprender lo que acababa de suceder. El clic metálico resonaba en sus oídos como una sentencia, y la oscuridad del túnel se cerraba a su alrededor, apagando cualquier esperanza de escapar. El miedo comenzaba a apoderarse de él, pero algo más profundo lo mantenía en pie. Necesitaba saber la verdad, aunque su corazón le dijera que ya era demasiado tarde. Miró a su alrededor, buscando alguna salida, algún indicio de lo que estaba sucediendo, pero solo encontró paredes de concreto, frías y distantes, como si el lugar entero lo estuviera absorbiendo. El silencio era absoluto, y Javier sentía que el tiempo había dejado de existir en ese espacio. Recordó las palabras del informe que había leído en la computadora. El peligro es real. No debemos perderlos. ¿Qué querían decir con eso? ¿Qué estaba pasando con los otros sujetos de los experimentos? Pensó en María, en cómo ella había sido una pieza de este extraño y oscuro juego, y ahora él también parecía estar atrapado en su propia pesadilla. ¿Había alguien más aquí, o solo él estaba siendo observado, experimentado? Su mente se llenó de dudas y angustia, pero no podía rendirse. Con un esfuerzo, Javier se acercó a la pared más cercana, tocándola suavemente, como si esperara encontrar algo que le ayudara a escapar. Fue entonces cuando notó una grieta pequeña, apenas visible, que recorría la base de la pared. Algo dentro de él le decía que debía investigar más. Si la puerta estaba bloqueada, tal vez esa grieta podría ser una salida. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, se agachó y comenzó a raspar la tierra y el concreto con sus manos. El sudor le corría por la frente, y su respiración se volvió más agitada. Estaba desesperado, pero no podía detenerse. Mientras rasgaba la grieta, un sonido metálico resonó a lo lejos, pero esta vez no fue un clic. Era un ruido más pesado, como si alguien estuviera caminando en las cercanías. Javier se detuvo de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Miró hacia la entrada del túnel, pero no vio nada. El miedo lo invadió. ¿Quién más estaba allí? ¿Había alguien observándolo, esperando el momento adecuado para aparecer? Los segundos se alargaban y el silencio parecía más aterrador que nunca.
Decidió que no podía seguir esperando. Debía salir de allí a toda costa. Con una fuerza renovada, Javier continuó su tarea, rasgando y golpeando la pared con sus manos hasta que la grieta se amplió un poco más. De repente, algo cayó dentro de la grieta. Javier retrocedió, asustado, pero al acercarse nuevamente, vio lo que había caído, una vieja llave oxidada. La levantó con cautela, sintiendo que había encontrado la respuesta a sus problemas. ¿Sería esta la llave para abrir la puerta? El pensamiento lo llenó de esperanza, pero al mismo tiempo, el miedo se apoderó de él. No sabía qué tan lejos llegaba la conspiración ni qué peligros podría enfrentar si decidía usarla. Javier se acercó a la puerta con la llave en la mano y la introdujo en la cerradura. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en sus oídos como una señal de que algo estaba por cambiar. Al abrir la puerta, una corriente de aire fresco entró en la habitación y la luz del día lo cegó momentáneamente. Durante unos segundos estuvo completamente a oscuras, pero cuando sus ojos se acostumbraron, vio lo que más había temido. No estaba solo. Frente a él, de pie en la entrada, había una figura encapuchada, con una expresión seria en su rostro. Javier dio un paso atrás, sintiendo que todo su cuerpo se tensaba. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa, sin saber si debía huir o enfrentarse a esa persona. La figura permaneció en silencio, observándolo con atención. Finalmente, levantó la mano y señaló hacia el interior de la habitación, como si indicara que debía seguirlo. Javier no tenía muchas opciones, así que, a regañadientes, decidió avanzar, aunque el miedo lo paralizaba. Al seguir a la figura, Javier se adentró en una nueva parte del edificio, mucho más grande que la habitación en la que se encontraba antes. El lugar estaba lleno de pantallas y equipos electrónicos, y en las paredes se veían más símbolos extraños, similares a los que había encontrado en los documentos. Todo estaba cuidadosamente organizado, como si se tratara de una instalación de alta tecnología. «¿Qué es este lugar?», murmuró Javier, sin atreverse a preguntar en voz alta. La figura lo guió hasta una mesa central, donde había una pantalla en blanco, que comenzó a iluminarse al instante. En la pantalla apareció una imagen de María. Estaba sentada, con una expresión tranquila pero distante, como si estuviera observando algo que solo ella podía ver. Javier no podía creer lo que estaba viendo. «María», susurró, con el corazón en un puño. La figura encapuchada no dijo una palabra, pero Javier entendió. Este lugar era una prisión, y su esposa había sido parte de algo mucho más grande y más oscuro de lo que había imaginado. El dolor y la tristeza lo invadieron, pero la furia lo impulsó a seguir. «María, no estás sola, voy a sacarte de aquí», pensó. Javier se quedó frente a la pantalla, mirando a María con una mezcla de desesperación y rabia. La veía tan tranquila, tan ausente, como si estuviera atrapada en un estado ajeno a la realidad. Sus ojos, aunque vacíos, parecían decirle algo, como si aún estuviera allí, en algún rincón de su mente. Javier dio un paso hacia la pantalla, deseando poder alcanzarla, pero sabía que la distancia entre ellos era mucho más que física. María estaba atrapada en algún tipo de control, algo más grande que cualquier cosa que él pudiera imaginar. «¿Cómo llegaste hasta aquí, mi amor?», pensó, mientras una punzada de dolor lo atravesaba. La figura encapuchada permanecía quieta, observando todo desde su posición. Javier se giró hacia ella, su mente llena de preguntas. «¿Qué le hicieron?», preguntó, su voz quebrada por la emoción. La figura no respondió, pero lentamente levantó la mano y señaló hacia un grupo de pantallas cercanas. Javier las miró y vio una serie de imágenes de diferentes personas, todas en estados similares al de María, ausentes, como si sus mentes estuvieran en otro lugar, desconectadas de la realidad. «¿Qué es esto?», se preguntó, con el estómago revuelto. Parecía que todos los sujetos allí mostraban signos de ser parte del mismo experimento. Con el corazón acelerado, Javier caminó hacia las pantallas, incapaz de apartar la vista de las imágenes. Cada rostro que veía lo hacía sentirse más impotente. Algunos de los sujetos eran turistas, otros parecían locales, pero todos tenían algo en común. Habían sido absorbidos por ese mismo proyecto que había atrapado a su esposa. Javier empezó a darse cuenta de que María no había sido una víctima aleatoria. Había sido elegida para formar parte de algo mucho más grande, un proyecto que no solo manipulaba el tiempo,
sino las mentes de quienes se involucraban. El dolor de descubrir la verdad lo desgarraba, pero no podía dejar de mirar. De repente, la figura encapuchada se acercó a Javier. Sin decir una palabra, le entregó un dispositivo pequeño, similar a un control remoto. «¿Qué es esto?», preguntó Javier, tomando el objeto con manos temblorosas. La figura le hizo un gesto para que lo usara, pero aún no estaba claro qué significaba todo eso. El control parecía tener varios botones, y Javier, sin saber exactamente qué estaba haciendo, presionó uno de ellos. Al instante, las pantallas comenzaron a parpadear y la imagen de María se desvaneció, dando paso a una grabación. En ella, un hombre, probablemente el líder del proyecto, hablaba directamente a la cámara. El experimento está avanzando según lo planeado. Los sujetos han sido completamente desconectados de su percepción temporal. Ahora, el siguiente paso es integrar las memorias de los sujetos con los recuerdos predeterminados. Esto nos permitirá controlar no solo el tiempo, sino también la mente humana. María Valenzuela es uno de nuestros casos más prometedores. Su resistencia está siendo estudiada. Javier sintió que el aire se le escapaba del cuerpo. María estaba siendo utilizada como parte de un experimento de control mental, pensó, con el corazón en un puño. El hombre en la grabación sonreía con una calma perturbadora mientras continuaba explicando los avances del proyecto. Javier no podía creer lo que estaba escuchando. El dispositivo en sus manos comenzó a vibrar, interrumpiendo la grabación. Javier miró la pantalla nuevamente y vio una imagen de la sala en la que se encontraba, como si estuviera siendo observado. Unos segundos después, una luz roja comenzó a parpadear en el dispositivo. «Te están observando», dijo la figura encapuchada, finalmente rompiendo su silencio. Javier se giró hacia ella, sorprendido por su intervención. «¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de nosotros?». La figura no respondió, pero su rostro, oculto bajo la capucha, mostraba una leve señal de preocupación. Era claro que no podía confiar completamente en ella, pero también parecía tener información vital. La luz roja del dispositivo parpadeó nuevamente, y esta vez Javier presionó con más fuerza. De repente, todas las pantallas se apagaron y la habitación se sumió en la oscuridad. Un sonido metálico, como el de una puerta deslizándose, comenzó a escucharse desde el pasillo. Javier se giró, con el corazón en la garganta. «Tenemos que salir de aquí», exclamó, sin pensarlo dos veces. La figura encapuchada asintió con la cabeza y comenzó a caminar hacia la salida del edificio. Javier la siguió, con la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría el rumbo de su búsqueda. Al llegar a la salida, Javier vio que el paisaje exterior había cambiado. Ya no estaba en la jungla densa, sino en un área más abierta, rodeada de edificios desmoronados. El cielo estaba gris y el aire pesado. Era como si todo estuviera suspendido en el tiempo, como si el lugar mismo hubiera quedado atrapado en una burbuja temporal. «¿Dónde estamos?», preguntó Javier, mirando a su alrededor. La figura no respondió, pero le hizo un gesto para que siguiera caminando. Javier la observó por un momento, sin saber si debía confiar en ella. Pero no tenía otra opción. La búsqueda de María lo había llevado hasta allí, y no podía detenerse ahora. Javier y la figura encapuchada caminaron por el terreno desolado, cada paso resonando en el silencio de la tarde gris. El aire era denso y húmedo, pero no parecía haber vida en ese lugar, ni animales ni sonidos propios de la jungla. Era como si todo estuviera muerto, atrapado en un espacio fuera del tiempo. Javier se sentía más perdido que nunca, con cada vez más preguntas sin respuesta. ¿Qué era ese lugar? Porque todo parecía estar detenido. Cada rincón le resultaba inquietante, como si hubiera entrado en una dimensión paralela, un espacio donde las leyes de la naturaleza y el tiempo no se aplicaban. Finalmente, llegaron a lo que parecía una entrada oculta entre las ruinas, cubierta por maleza y barro. La figura encapuchada giró hacia Javier y, por primera vez, habló con voz grave y seria. «Este es el último paso. Aquí es donde todo comenzó». Javier la miró, desconcertado, sin saber qué significaba esa declaración. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz tensa. «Es un laboratorio», respondió ella, «pero no uno cualquiera. Este es el centro de control, el corazón de todo lo que se ha estado haciendo con los sujetos. Aquí es donde María y otros como ella fueron alterados».
Las palabras de la figura golpearon a Javier con la fuerza de una avalancha. El centro de control, alterados, no podía comprender cómo todo esto estaba relacionado con su esposa, con la vida que conocía. La figura encapuchada levantó la mano y tocó la pared de metal que cubría la entrada. Tú solo quieres respuestas, pero no sabes lo que eso implica. Aquí no hay solo experimentos con el tiempo. Es mucho más grande. Javier sentía que las palabras de la figura no hacían más que agregar más capas de confusión. Todo lo que había hecho hasta ahora parecía llevarlo a un final incierto. Cada vez se acercaba más a la verdad. Pero también sentía que, cuanto más descubría, más lejos estaba de entender la totalidad de lo que había ocurrido. ¿Qué le hicieron a María?, preguntó nuevamente, con la voz quebrada por la angustia. La figura lo miró por un largo momento, como si luchara con la respuesta. Lo que le hicieron no lo sabrás hasta que enfrentes la verdad aquí dentro, dijo la figura mientras se apartaba para dejar pasar a Javier. Solo así podrás comprender lo que sucedió. Solo entonces podrás decidir si quieres salir de aquí con las respuestas o quedarte atrapado. Javier no dudó. La respuesta era clara. Necesitaba saberlo todo, incluso si eso significaba enfrentarse a la parte más oscura de la historia. Al entrar al laboratorio, el frío del metal lo envolvió. El lugar estaba desordenado, con cables y pantallas apagadas esparcidas por todas partes. La atmósfera era densa, pesada, como si el aire estuviera saturado de secretos. En el centro de la sala había una mesa rectangular cubierta con papeles y documentos. Javier se acercó con cautela y, al revisar los papeles, vio más registros, más nombres y códigos. Pero uno de los documentos estaba marcado con un nombre familiar, María Valenzuela. Su corazón se aceleró. Abrió el documento y comenzó a leer. En la hoja se detallaba una serie de procedimientos y pruebas. El informe hablaba de la manipulación de su percepción del tiempo, de cómo su mente había sido alterada a través de un dispositivo que desconectaba su percepción de la realidad. El sujeto está presentando avances significativos, pero también una resistencia inusual. Requiere aislamiento, decía una de las notas. Javier sintió como si el aire se escapara de su pecho. María no solo había sido víctima de un experimento, sino que había sido sometida a una alteración mental profunda, una manipulación que ni siquiera podía comprender completamente. El informe continuaba describiendo la fase final del experimento, donde se mencionaba que los sujetos, una vez reprogramados, serían enviados a vivir vidas nuevas, en las que el control de la percepción temporal y mental quedaba en manos de los experimentadores. Era como si los sujetos estuvieran condenados a vivir en una versión alterada de la realidad, como marionetas que obedecían las órdenes de quienes controlaban sus mentes. Javier no podía creer lo que leía. María había sido parte de algo mucho más grande, algo mucho más oscuro que él jamás había imaginado. Pero al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse, ¿dónde estaba ella ahora? ¿Estaba consciente de lo que le habían hecho? ¿Dónde está María?, preguntó Javier, mirando la figura encapuchada, con los ojos llenos de desesperación. La figura se acercó lentamente, y por un momento Javier pensó que finalmente recibiría una respuesta clara. Pero la figura, en lugar de responder, apuntó hacia una puerta al fondo de la sala. «Dentro de esa habitación encontrarás lo que buscas», dijo en voz baja. Javier no perdió tiempo. Corrió hacia la puerta y, al abrirla, la oscuridad de la habitación lo envolvió. Pero al encender la linterna, vio lo que más temía, una cama, y sobre ella, una figura humana tendida, inmóvil. María. Javier se quedó paralizado en la puerta al ver la figura tendida sobre la cama. El corazón se le detuvo por un segundo, y una mezcla de alivio y miedo lo invadió al reconocer a María. Pero algo no estaba bien. Su esposa estaba allí, sí, pero su rostro, aunque familiar, parecía diferente. Estaba pálida, sus ojos cerrados, y su respiración era tan superficial que parecía más bien un sueño profundo, una simulación de vida. Javier se acercó lentamente, sintiendo el peso del aire, como si la selva misma lo estuviera observando. «¿Qué te hicieron, María?», pensó, con la voz atrapada en su garganta. Con manos temblorosas, Javier tocó el brazo de María. La piel estaba fría, pero sus dedos respondieron al contacto, como si su cuerpo aún retuviera algo de calor humano. El alivio de verla era casi insoportable, pero el terror de no saber si estaba viva o muerta lo destrozaba por dentro.
Decidió hablarle, a pesar de que la lógica le decía que no obtendría respuesta. María, soy yo, Javier. Estoy aquí, te encontré. No estás sola. Pero sus palabras se perdieron en el aire, como un susurro entre el rugir de la jungla que había estado siempre alrededor de ellos. Nadie, ni siquiera él, sabía cómo salir de ese lugar. La figura encapuchada se acercó a él, observando en silencio. Ella está viva, pero no como la conoces, dijo con voz baja. Javier se giró hacia ella, buscando alguna respuesta más, pero lo único que recibió fue una mirada triste, llena de comprensión. Lo que le hicieron aquí no tiene vuelta atrás. Continuó la figura, la han desconectado de la realidad, de su vida, y ahora está atrapada entre dos mundos. Los experimentos no solo alteran el tiempo, también lo hacen con las mentes. Javier sentía que las palabras se deslizaban fuera de su alcance, como si su mente ya no pudiera procesar todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo podía salvarla de algo tan profundo y aterrador? No, no es posible, respondió Javier, negando con la cabeza, como si al hacerlo pudiera rechazar la idea de que su esposa estuviera perdida de esa manera. Si la desconectaron de la realidad, entonces puedo traerla de vuelta. Sé que puedo. Pero la figura encapuchada negó con la cabeza. No lo entiendes, Javier. Ella no solo ha sido parte de los experimentos, también se ha vuelto parte de ellos. Está atrapada en un ciclo que ni siquiera los científicos logran comprender. Ella está aquí, pero a la vez no está. Ha pasado demasiado tiempo, y el proceso es irreversible. Debes dejarla ir. Las palabras de la figura fueron como un golpe a su alma. ¿Dejarla ir? ¿Cómo podía? Javier, con el alma rota, se arrodilló junto a María, tomando su mano. Su mente quería creer que todavía había algo que podía hacer, que aún había esperanza. María, por favor, despierta. Te lo pido, por favor. El silencio que siguió fue más desgarrador que cualquier grito. Nada cambió. María permaneció inmóvil, como una estatua de lo que alguna vez fue. Javier sintió que algo dentro de él se rompía, pero la figura encapuchada, con una suavidad que se sentía como una despedida, le tocó el hombro. Es hora de que aceptes la verdad. No puedes salvarla de este lugar, pero debes decidir si te quedas aquí con ella o si sales para que su sufrimiento no se convierta en el tuyo. Con lágrimas en los ojos, Javier miró a su esposa una última vez. Sabía que la figura tenía razón. No podía quedársela. No en esa forma. Las respuestas que tanto había buscado ahora solo le dejaban un vacío más grande que el dolor de su ausencia. Finalmente, se levantó, dejando la mano de María. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía seguir. No podía abandonar el lugar sin entender completamente lo que había pasado, sin desmantelar todo lo que había provocado ese horror. No me voy sin respuestas, dijo con voz firme, aunque su corazón estaba hecho trizas. La figura sintió y se alejó, dejándolo en la sala con María, sin saber qué camino tomar. Javier salió de la habitación, dejando atrás la visión de su esposa, pero llevando consigo una nueva determinación. La selva parecía más densa ahora, más oscura, como si estuviera tomando una parte de su alma. Cada paso que daba lo alejaba de ella, pero también acercaba a algo aún más grande. Lo que había sucedido en ese lugar no era solo un experimento fallido. Era un crimen contra la humanidad y él había sido testigo de ello. ¿Cómo podría regresar a su vida después de todo lo que había descubierto? La verdad, aunque dolorosa, era ahora su única compañera. El aire afuera estaba frío y el cielo había oscurecido por completo. La selva, siempre viva, parecía observarlo mientras se adentraba en ella nuevamente. Sabía que, de alguna manera, no podría olvidar lo que había visto, pero también sabía que debía continuar. Había muchas más personas atrapadas como María, muchas más vidas que necesitaban ser liberadas. Javier no podía dejar que la historia de su esposa se convirtiera en una más en la lista de sujetos olvidados. Algo dentro de él, algo que nunca moriría, lo empujaba a hacer lo correcto.